Vamos a hablar un poco de la oración. Bueno, de la oración se puede decir tanto, pero lo más importante siempre es orar. Pero creo que esto puede ayudar en alguna medida a algunos y quizás en toda la medida a otros. Ante todo es conocido el adagio, el refrán ese que dice quien ora se salva y quien no ora se condena. Es decir, quien reza se salva y quien no reza se condena. El autor de esto es un doctor de la iglesia, un santo doctor de la iglesia, Alfonso María de Ligorio. Y lo tiene eso en su libro, lo escribió en su libro, que es un libro que data de 1759, pero es muy actual. Se llama El gran medio de la oración. Dice ahí, escribió el santo doctor, la oración es el medio necesario y seguro para obtener la salvación y todas las gracias de las cuales tenemos necesidad para conseguir esa salvación. La oración no es un fin en sí mismo, no lo es un medio para llegar a Dios. Pero, atención, tenemos que agregar que este medio es insustituible para la salvación. Es un medio esencial hasta el punto que quien no ora no se salva. La oración nos abre a la gracia y despierta en nosotros la sensibilidad espiritual que nos permite detectar, ante todo, cuando ofendemos a Dios. Como dice San Pablo, se entristece el Espíritu Santo, sentimos eso. Y es por la oración, si el hombre de oración se da cuenta, el que no tiene oración no lo nota. Y es por la oración que reconocemos los signos de los tiempos y también el tiempo en el que estamos viviendo. Advertimos el plan de Dios en nuestras vidas, es decir, nos va iluminando y además nos permite hacer lo que Dios quiere de nosotros, la perfecta voluntad de Dios. ¿Cuántas veces se nos abren caminos que son todos buenos? No tenemos que discernir entre el bien y el mal, sino entre aquello que es bueno y aquello que es mejor o perfecto para Dios. Y entendemos también por qué la Santísima Virgen está veniendo tanto sobre la tierra. Dejemos de lado todas las apariciones falsas, que las hay, son muchas, ¿no? Que también es otro signo de los tiempos. Los falsos profetas, los falsos maestros, que engañan a muchos, que con palabras muy buenas y que nos piden rezar el rosario e incluso adorar al Santísimo. Es increíble, pero es así, y los hay. ¿Por qué? Porque el propósito es llegar a un momento en que uno lo sigue confiado y después desvían. Digo, pero esto nos permite también, la oración, entender por qué la Virgen viene tanto, tan seguido. Y debemos, ante todo, siempre para esto, para tener oración, dedicar tiempo a Dios. Por todo esto, ¿no? Para saber, para conocer, para discernir, para crecer espiritualmente. ¿Cuántas veces las personas piensan, bueno, lo dejan para lo último, la oración, o si no tengo nada mejor, no lo dicen, pero bueno, en el fondo se piensa, le voy a dedicar un tiempo a la oración. O no tengo tiempo en todo el día, estoy muy ocupado, ¿no? A la mañana esto, a la tarde aquello, a la noche estoy cansado. Claro, si se deja para lo último, si no se la pone en el primer lugar, si no se centra en la vida en Dios, por supuesto que no hay tiempo para la oración. Pero no hay otra cosa mejor que hacer que dedicarle tiempo a Dios, rezar. Cuando estoy hablando de oración se entiende que es oración cristiana, porque ahora hay tantas propuestas. Incluso bajo el punto, las cuelan como si fueran cristianas. Se habla de yoga cristiano, meditación cristiana, con la meditación trascendental, que de trascendental no tiene nada. Cristianas. Se les agrega el adjetivo cristiano para para colarlo, ¿no?
pero de cristiano no tiene nada. La oración cristiana es la oración de la iglesia de siempre, y nosotros no repetimos mantras, es decir, serie de palabras arcanas que se repiten incesantemente con una suerte de rito mágico. Y tanto lo repiten que a veces ni hace falta, como es mágica la cosa. En el Tíbet, por ejemplo, los budistas tibetanos tienen unos cilindros donde están todas las oraciones escritas en esos cilindros, y los hacen girar. Como, es decir, en vez de hacerlo uno, lo está haciendo el cilindro. Evidentemente eso es mágico. Lo que pasa es que son invocaciones a falsos dioses. Esos mantras, por ejemplo, en el Reiki, que en el nivel más alto de esta iniciación, les hacen repetir un mantra. En realidad lo que están repitiendo, están invocando a demonios. Los falsos dioses son demonios, eso lo dice la Escritura. Nosotros, en cambio, nos dirigimos a Dios, al Dios que nos reveló Jesucristo, al Dios Trino y Uno. Y las oraciones, por ejemplo, hablando de Dios Trino y Uno, las oraciones, por ejemplo, en la Santa Misa, esas oraciones el sacerdote las dirige al Padre. Comienza con esa oración colecta, es decir, colecta se llama por eso, a toda la asamblea y todas las intenciones de la asamblea, y las presenta al Padre en una sola oración. Y siempre lo hace por Jesucristo y en el Espíritu Santo. Son oraciones trinitarias, porque el Señor nos reveló ese misterio de un solo Dios en tres personas. Es una misma naturaleza, esencia divina, en tres personas. Y el único que tiene dos esencias, dos naturalezas, es Jesucristo, que es verdadero Dios y verdadero hombre. Esa naturaleza humana asumida en la persona divina del Verbo, ¿no? Asumida por la naturaleza divina. Ahora, gracias al bautismo, nosotros, y solo gracias al bautismo, podemos dirigirnos a Dios como Padre. Por el bautismo recibimos el Espíritu Santo, que nos da esa filiación divina, hijos de Dios, nos transforma de criaturas que éramos en hijos de Dios. Hijos por el Hijo y en el Hijo. Nosotros somos bautizados con agua, pero en el nombre de la Santísima Trinidad, y ahí recibimos el espíritu de adopción. Es un espíritu de adopción que nos hace hijos en el Hijo. Por ser hijos en Jesucristo, que es el unigénito, es el único engendrado por el Padre desde la eternidad, coeterno con el Padre, nosotros podemos rezar la oración que el Señor nos enseñó, poder decirle Padre a Dios, Padre nuestro. Solamente nosotros, es decir, los cristianos. Y ese Padre nuestro que el Señor nos enseñó es una oración que en el fondo es modelo de oración, porque Él dice, cuando oréis, decid así. Es decir, nos da hasta un esquema de cómo orar. Lo primero es dirigirnos a Dios y luego pedirnos por nuestras necesidades. Y así, con esta oración, con otras que el Espíritu Santo suscita y ha ido suscitando a través del tiempo, nos dirigimos a nuestro Dios, que es nuestro Creador y también al mismo tiempo es nuestro Salvador. Y nos dirigimos a Él para presentarle nuestras necesidades, tanto espirituales como materiales, y también para interceder por otros, y para agradecerle, que no somos agradecidos. ¿Cómo nos cuesta agradecer? Parece que todo es dado porque no merecemos. Es todo gratis, es todo gracia. Agradecer los beneficios que recibimos constantemente de Dios. Recordemos que Eucaristía significa acción de gracias, pero es que tiene que ser consciente. También las alabanzas, las bendiciones a Dios son oraciones y son conocidas y rezadas ya por el pueblo de Israel en los salmos, en el conjunto de los 150 salmos, el salterio. Ese salterio que de Israel nos viene a nosotros. Y también hay oraciones que se incluyen en la liturgia de personajes bíblicos como Judith, como Daniel,
o en la liturgia de las horas me refiero, y que rezamos nosotros como Nuevo Israel, como la iglesia que somos. También en Medjugorje decía la Virgen, yo me acuerdo al comienzo, de estas cosas ya no se repiten más, no sé por qué. Decían los videntes, pero está hablando de los años 80, que la oración que donde la veían sonreír, que más le gustaba era el credo. Y no puede ser menos, porque ahí está el compendio de nuestra fe, el símbolo de las verdades esenciales de nuestra fe. Y justamente en tiempos de apostasía, ¿cómo nos va a poner contenta la Virgen que reafirmemos nuestra fe? También, hablando, bueno, justamente de la liturgia de las horas, creo que vale la pena hacer alguna mención sobre ella. Es la liturgia que reza la Iglesia Universal. Es su oración pública. Rezarla es rezar en la Iglesia, con la Iglesia, en nombre de la Iglesia. Y fijémonos, hay oraciones que son referidas en primera persona del singular. Pero sin embargo, aunque está en primera persona, no es el individuo quien ora, sino toda la Iglesia. Por ejemplo, cuando se comienza, oh Dios mío, ven en mi auxilio. Ese es el incipit de un salmo. No porque sean muchos los que rezan se dice, Dios mío, ven en nuestro auxilio. Si yo rezo con muchos decimos, Dios mío, no. Se dice, Dios mío, ven en mi auxilio. La iglesia ora en todos y quien lo hace en soledad le está prestando la voz a la iglesia. Es como cuando un sacerdote, nosotros celebramos solos la Santa Misa. Eso tiene un valor igual infinito, esa misa. Lo estamos haciendo en nombre de toda la iglesia y para el beneficio de toda la iglesia. Se hace en nombre de todos. No es en el caso, por ejemplo, de el individuo quien ora en la liturgia, ¿no? En la iglesia, sino que es la iglesia quien está rezando en la persona. La liturgia de las horas está estructurada en horas canónicas. La tercia, que sería alrededor de las 9 de la mañana, la sexta, que es el mediodía, la nona alrededor de las 3 de la tarde, las vísperas, 6 de la tarde, un poco más tarde a veces, y luego al final de la jornada, antes de dormir, las completas. Esas son las horas, digamos, canónicas, ¿no? Y además está organizado en un ciclo de 4 semanas. Se trata fundamentalmente de la oración de los salmos, a los que se unen cánticos del Antiguo Testamento, himnos y cánticos evangélicos del Nuevo Testamento también. Al final del ciclo de esas 4 semanas se ha rezado los 150 salmos. Los salmos son inspirados porque forman parte de la Sagrada Escritura. Es palabra de Dios. Dios nos ha puesto como Él quiere que nosotros le recemos. Y muchos salmos ponen en nosotros las palabras correctas. En los salmos está reflejado el corazón del hombre, todo el corazón del hombre, sus estados de ánimo, hay lamentaciones, hay angustia y de todo, sus situaciones particulares. Transformar la angustia en oración no es pecado. Lo que sí es pecado, porque eso es un desahogo santo, pero transformar la angustia en rabia, en imprecación, en blasfemia, por ejemplo, ahí sí es pecado. Y blasfemia es toda palabra despectiva, de rebelión contra Dios. Hay salmos de júbilo, hay salmos de alabanza, hay salmos de lamento, hay penitenciales. Por ejemplo, los penitenciales famosos, ¿no? El Miserere, que es el Salmo 50, y el de Profundis, el 129. En la masorética, creo que es la... Bueno, en algunos se expresa el amor a Dios, a su ley. El 118, si no recuerdo mal. Decirle a Dios que le amamos tiene el efecto a nosotros de aumentar el amor hacia Él. Además de los salmos, en cada hora canónica hay una lectura de un pasaje bíblico breve, ¿no? Breve. Pero luego está el oficio de lecturas. Ese sí, tiene 3 salmos y 2 lecturas de profetas o padres de la iglesia o a veces santos en sus días de conmemoración, de fiesta. Bueno,
Alabado sea Jesucristo, aquí nos detenemos.